Buen día, muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Voy a dar la conferencia sobre programas de transición en epilepsia. Eh, la epilepsia es una de las enfermedades más frecuentes en América Latina y tenemos cerca de 2 millones hasta 4 millones de jóvenes con la enfermedad en toda la región, lo cual reviste un enorme impacto para el desarrollo de nuestros países y el desarrollo de estas familias y estas personas. Un estudio reciente sobre la prevalencia e incidencia en América Latina y en el Caribe muestra unas cifras bastante interesantes. Mientras que la prevalencia mundial de epilepsia activa es de 6.3 por 1000 habitantes, la prevalencia en América Latina es 2 a 3 veces más alta por 1000 habitantes. Y algo similar ocurre con la incidencia, que tenemos hasta 190 casos por 100.000 habitantes. O sea, uno de los primeros problemas es la alta frecuencia de esta enfermedad en nuestra región. El segundo asunto que quiero que vean en esta tabla es que acorde a la edad entre los 0 y 19 años, nuestra prevalencia es de 6.6, ¿ya? Que constituye un 86%, pero fíjense en la siguiente edad, que es entre los 20 y los 59 años, que es de 9.68. Y en la siguiente cifra es de 60 años o más. Con esto lo que quiere demostrar este estudio es que en vez de tener una distribución bimodal al inicio y al final de la vida, tenemos una prevalencia alta entre los 20 y 60 años de edad, que es la edad de mayor productividad en los seres humanos. En la adolescencia, el joven con epilepsia se va a ver enfrentado a lo que se enfrenta habitualmente cualquier joven, ¿cierto? ¿Ya? Que va a estudiar, cuáles son sus amistades, la parte que tiene que ver con exposición a drogas, actividad física, alcohol, cómo va a ser esta exploración de su sexualidad, etc. Solamente que la persona con epilepsia va a tener adicionalmente que cargar con la parte del impacto que genera su enfermedad, en todos estos aspectos. Quiero tomar acá una gráfica muy interesante que muestra que la maduración cerebral aún no está terminada hacia los 20 años de edad. La parte final de la mielinización ocurre inclusive en los lóbulos frontales, en la parte prefrontal, hacia los 20 años de edad. Por lo tanto, todavía existe una posibilidad de conductas erráticas impulsivas de primer impacto en los adolescentes con esta enfermedad. Y lo sometemos a la decisión de muchas opciones de índole social y cultural, y más aún si se tiene la enfermedad. Entonces, cuando tengo una enfermedad como la epilepsia, pues toda esta situación se puede alterar. Él tiene que repensar muy bien cuál va a ser su orientación vocacional. Probablemente no pueda hacer una carrera militar ni dedicarse a oficios de trasnocho. Debe ver muy bien cómo van a ser la parte de conducción, por ejemplo, y así en muchas de las actividades de la vida diaria, como por ejemplo la parte de qué deportes puedo hacer, cuáles no, si puedo bucear, si puedo hacer natación, si puedo hacer deportes de extremos, etc. El tal es que esta persona se va a enfrentar a estas situaciones de manera diferente al adolescente y adulto joven que no tiene epilepsia. Y para tomar un ejemplo, quiero mostrarles la parte que tiene que ver con la adherencia al tratamiento. Causas de no adherencia al tratamiento farmacológico en epilepsia. Es un estudio que estuvimos realizando con unos colegas. Hicimos una revisión sistemática, encontramos 154 publicaciones y después de hacer
un barrido, encontramos en total 56 artículos. Vemos que los porcentajes de publicación los lleva fundamentalmente Estados Unidos, seguido de Asia, después Europa, y los africanos publican más que América Latina. América Latina solo ha publicado un 5% al respecto, teniendo en cuenta idiomas español, portugués e inglés. ¿A qué va esto? El porcentaje aproximado de no adherencia por región, vemos que en Norteamérica la no adherencia es cercana a un 30%, en Europa un 35%, similar al de Asia, luego sigue África con 45%. Los estudios latinoamericanos muestran que la no adherencia puede ser superior al 60%. Esto nos debe hacer un llamado de atención y es algo muy importante en una época de adolescente cuando uno se cree inmortal, cuando mientras todo mundo está haciendo, digamos, la fiesta, las salidas, el trasnocho, todas las cosas, uno con epilepsia puede estar encerrado en su casa tomando tabletas y puede haber una resistencia a la adherencia a la medicación. Entonces, vuelvo a esta misma gráfica en que el joven con epilepsia tiene unos desafíos muchísimo más grandes en todas las diferentes áreas y por lo tanto hay que prepararlo para que sea mucho más autónomo en su toma de decisiones como adulto joven. Y de ahí viene la necesidad de establecer un programa de transición. Gran parte de esta conferencia la tomo de este ejemplo, que es quizás una orientación muy bien estudiada y desarrollada en Canadá. Transición. ¿Qué es transición? El cuidado de adolescentes en transición es un movimiento planeado, ¿cierto?, que transcurre y concordado con las pacientes entre un servicio pediátrico centrado en la familia hacia un servicio de adultos centrado en el individuo, ¿cierto? En la transición se trata entonces de un proceso. Es el momento en que voy a preparar mi paciente para que vaya a un servicio de adultos. Que muchas veces no se hace. Los nefrólogos lo tienen bastante claro en varios estudios en Europa y en Estados Unidos. Vieron cómo se perdían décadas y años de seguimiento de trasplantes y de diálisis peritoneal cuando pasaban al servicio de adultos porque no había un adecuado seguimiento y planeación de este proceso y toda la inversión de recursos humanos, físicos y económicos se perdía en ese proceso. La transición es, por lo tanto, el empoderamiento integral de los pacientes y las familias con una enfermedad crónica en un proceso coordinado que pasa de un servicio pediátrico a uno de adultos. ¿Qué es esa parte de empoderamiento? Es la autoridad o el poder dado a alguien para hacer algo. La filosofía de promover la salud es la de guiar y respaldar el cuidado del paciente a través del autocuidado, el empoderamiento y la colaboración. Y debe ser integral. Debe ser integral significa que tiene que ver con el diagnóstico y el manejo de las crisis epilépticas y de la comorbilidad, la salud mental y los aspectos psicosociales, así como los apoyos económicos, comunitarios y legales. Transferencia ya es el acto de traspasar el paciente a un servicio de adultos. Es el día en que el paciente se va al servicio de adultos. Es un paso en todo el proceso de transición. Los canadienses establecen que tienen varias fases en el proceso de transición. Esta fase es la fase introductoria que ocurre entre los 12 a los 15 años de edad. Es el primer paso donde se hace la preparación para el sistema de salud de adultos. ¿Qué se debe hacer en estos 3 años aproximadamente? Introducir el concepto de transición, educar al paciente sobre su propia enfermedad, dar estrategias para desarrollar conocimientos y habilidades para ser más independiente, conocer servicios que atiendan a adultos con discapacidades o atiendan las enfermedades
que tiene nuestro paciente y establecer la edad de transferencia al servicio de adultos. En esa preparación para el sistema de adultos se debe desarrollar un plan individual de transición, no es común para todos. Se debe proveer información específica a las necesidades individuales, los intereses, las preocupaciones que tiene cada paciente y dar siempre el refuerzo del autocuidado. Él debe saber cómo se llama su enfermedad, qué tipo de crisis tiene, cuáles son los medicamentos que toma, dónde se consiguen sus medicamentos, cómo se lo toma, qué precio tienen, qué sucede en caso de que tenga una crisis, dónde acudir en caso de urgencias, etc. En la fase final del periodo de transición entre los 17 a 18 años, en lo posible, el neuropediatra o el pediatra epileptólogo y su equipo se reúnen con el neurólogo y epileptólogo de adultos. Esto es el ideal de los casos. El tal es que debe haber una comunicación, ya sea a través de copia y epicrisis de la historia clínica, un resumen bien realizado, internet, llamadas telefónicas. El ideal de un programa de transición sería una reunión conjunta y para hacer un seguimiento y una evaluación de todo el proceso de transición como tal. El ideal, como lo desarrollan en Canadá, es hacer este proceso entre los 17 a 18 años. ¿Cuál es el segundo paso? Es identificar los adolescentes que tienen mayor riesgo de una mala o una pobre transición. ¿Cuál es eso? La adherencia inconsistente. Hay que buscar los factores de no adherencia, ¿cierto? Aclarar las situaciones de esto y tratar de solucionarlas, como son los efectos indeseados, la no continuidad, los olvidos, etc. El riesgo de embarazo no planeado. Debe saberse muy bien cuáles son las medidas de anticonceptivas, cuál es la interacción con los medicamentos, el uso de drogas ilícitas y recreativas, marihuana, cocaína, todas las pepas existentes, la riesgo de la conducción si no hay un adecuado control de crisis y de la determinación acorde a la legislación de cada país. Y por supuesto, la parte y el manejo de la comorbilidad. Y en esta etapa también se identifican las brechas de conocimiento, no del médico, sino precisamente del paciente. ¿Qué es lo que debe saber mi paciente sobre su enfermedad de tal manera que la sepa manejar de manera autónoma y rigurosa en el proceso de autocuidado? El tercer paso es la reevaluación de la epilepsia, su tamizaje y manejo. Reevaluación para mandarlo al servicio de adultos. Como es el diagnóstico, sabemos que muchos diagnósticos pueden variar con el tiempo. La necesidad de la actualización de los estudios de electroencefalografía y de neuroimágenes. En este momento, en un auge progresivo de las pruebas genéticas, con las cuales algunos de los neurólogos de adultos no están familiarizados. La necesidad de tamización en salud mental, buscar la posibilidad de quién puede manejar en un servicio de adultos tratamientos específicos como la neuromodulación, la estimulación de nervio vago y la dieta cetogénica en caso de tal fuera. Nuevamente, la parte de contracepción y el reforzamiento de estilos de vida saludables con nutrición, actividad física y el encuadre de los periodos de sueño. Por ejemplo, en el diagnóstico de epilepsia sabemos que muchos niños con síndrome de West pasan posteriormente a un síndrome de Lennox-Gastaut y posteriormente a una epilepsia focal. Entonces, esta reevaluación diagnóstica puede ser necesaria. ¿Cuándo se solicitaría o se actualizaría los estudios electrofisiológicos? Cuando el paciente no está libre de crisis, cuando la semiología de las crisis ha cambiado, cuando hay presencia de eventos no epilépticos o si crisis psicógenas no epilépticas
y cuando no haya una disponibilidad inmediata o fácil a unos estudios de electroencefalografía en el servicio de adultos. En cuanto a las neuroimágenes, si nunca se ha realizado una neuroimagen, si hay una etiología progresiva y cambios en la sembiología o frecuencia de la crisis, o si es candidato a cirugía de epilepsia. Pruebas genéticas, cuando ya es necesario establecer un diagnóstico y hay disponibilidad de estas pruebas, y si el neurólogo de adultos no está muy familiarizado con estas pruebas. La reevaluación de la epilepsia también cubre las necesidades de salud mental, ¿cierto? Sobre depresión, ansiedad, ideación suicida, déficit de atención. Muchas de las enfermedades mayores, como trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, hacen su debut precisamente en la adolescencia, ¿verdad? O hacer una reevaluación de la discapacidad cognitiva que pueden tener algunos de nuestros pacientes. Para eso hay muchos cuestionarios, cuestionarios de adolescentes sanos, como el GAINS, el MFQ, el THREADS, el HEADS, y nosotros desarrollamos uno que se llama adolescente. A para ánimo, armas en nuestra América Latina, increíble. D, drogas, O, ocupación, ocio, esparcimiento, L de licor, E de enfermedades, S de sueño, suicidio, salud, C de casa, E de ejercicio y actividad física, N de nutrición, T de televisión y redes sociales, E de educación y expectativas y S de sexualidad. El tratamiento específico de neuromodulación o dieta cetogénica, pues hay que entrenar precisamente a estos neurólogos de adultos que van a recibir progresivamente estos pacientes. La contracepción y planificación familiar, ver la interacción farmacológica, la consejería genética, los riesgos de teratogenicidad, el suplemento de hierro y ácido fólico en caso de planeación de un embarazo. Y nuevamente la parte de refuerzo de estilos de vida saludable. Va el punto 4, que es diferente en cada país, los apoyos económicos, sociales y legales. Hay que respaldar los derechos constitucionales y legales que tienen nuestros pacientes, y si hay una ley de epilepsia, con mayor razón, los derechos por discapacidad y pensión eventualmente, derecho a la atención en salud y a la educación, seguridad social y otras formas de aseguramiento, el vínculo con grupos de apoyo, la orientación vocacional, de qué tipo de trabajo u oficio voy a desarrollar, y la educación en epilepsia para amigos, familiares, empleadores, instituciones educativas superiores. Se debe en muchos de los casos incluir al médico general y de familia, debido a que cerca del 60 al 70% de las personas con epilepsia van a ser vistos en atención primaria o un segundo nivel de atención. Y el último paso es el paquete pediátrico de transferencia, donde se certifica que todos los pasos previos fueron completados y que el paciente está listo para ser transferido a un servicio de adultos. Se debe tener la historia clínica completa, las remisiones realizadas o de una vez ya hechas para hacerlas en el servicio de adultos, establecer los objetivos del cuidado del paciente, cada cuánto tiene las citas, con qué medicación, cada cuánto tiene que hacerse exámenes, y la parte que tiene que ver con el apoyo económico, social y legal, dependiendo de la circunstancia de cada paciente. Este es un cuestionario que utilizan en Canadá, donde el paciente va tachando o marcando si ya está listo o no en cada una de las de los factores. Por ejemplo, el primer punto dice: yo puedo describir mi condición de salud y explicársela a otras personas como el médico. Entonces dice: no, yo no lo soy capaz, sí, pero no, pero lo estoy aprendiendo, o sí, sí soy capaz y o estoy enteramente comprometido en hacerlo, ¿cierto?
¿Cuáles son los desafíos que tenemos en estos programas de epilepsia? Primero, ¿cierto? Que en América Latina tenemos muy poquitos programas de transición en general y de transición en epilepsia en particular, mucho menos. Tenemos dificultades en la distribución geográfica de servicios y de vivienda de pacientes. O sea, el hospital pediátrico queda lejos del hospital de adultos. Muy pocos hospitales integrales donde está pediatría y adultos juntos, donde el aislamiento geográfico, la ruralidad y la prestación de servicios puede ser un problema. Segundo desafío, los neurólogos de adultos como tratantes de enfermedades pediátricas. Hay que pensar en epilepsia, la persona que va, el adulto, neurólogo de adulto, que le va a llegar el paciente con enfermedad metabólica y epilepsia o un síndrome de Dravet, por ejemplo. Entonces, necesitamos una capacitación muchas veces de los neurólogos de adultos en enfermedades pediátricas. Esto está sucediendo con todas las especialidades. O sea, en este momento, por ejemplo, los cardiólogos de adultos están teniendo un desafío enorme al recibir los pacientes con cardiopatías congénitas operadas que sobreviven más allá de los 20 años. Tercer desafío, el paciente con epilepsia compleja o con varias comorbilidades, no solamente el que tiene ansiedad y depresión, sino que tiene discapacidad cognitiva, parálisis cerebral infantil, problemas de aprendizaje, alteraciones visuales, auditivas, etcétera, y que requiere probablemente un equipo multidisciplinario. Cuarto desafío, ¿qué hacer después del proceso de transición? ¿Cómo medir el impacto? Eso no se ha definido actualmente y probablemente sea una parte en la cual podamos tomar todos conjunto participación para medir el impacto. Puede ser por fuerza de control de crisis, adherencia, presencia de comorbilidad, mortalidad, etcétera, que nos vayan a definir cómo va a medirse el impacto de estos programas a largo plazo. También con la parte económica o de calidad de vida. Y otro de los desafíos, la necesidad en muchos casos, y más que todo en los casos complejos y con múltiples comorbilidades, de equipos multidisciplinarios con trabajador social, psicólogo, epileptólogo, pediatra, neuroradiólogo, etcétera, que pudieran hacer un poco más complejo para un porcentaje significativo de un 20 a 30% de los pacientes con epilepsia. El otro es la escasísima formación y educación en medicina de adolescentes y adultos jóvenes en la región, ¿cierto? Tenemos un énfasis muy grande en periodo neonatal, en IEPI, en los primeros 5 años, pero muy poca formación en clínica de transición y del adolescente. Acuérdense que el adolescente sigue siendo interés de la pediatría y no necesariamente del adulto. Y esto depende mucho de la cultura y los sistemas de servicio en los diferentes países. Hay países donde pasan a los jóvenes desde los 14 años a un servicio de adultos y otros al extremo de los 21 o 22 años. Este tipo de formación la vamos a tener que reforzar en nuestros pregrados y posgrados. Y lo otro es cómo balancear la autonomía del paciente adolescente y adulto joven y el riesgo de medicalización de comportamientos normales y de sobreprotección. Me explico, es como una especie de estar siempre en un paternalismo y en un seguimiento constante de estos pacientes, como si no pudieran ser autónomos completamente. Ese balance hay que saberlo manejar muy bien, precisamente para no vulnerar la autonomía y la independencia de los pacientes. La última desafío es el costo de la estrategia de transición, que puede ser costosa si se ve como algo adicional,
o puedes reducirse mucho los costos si se implementa en cada una de las visitas y consultas de neurología. No en todas las consultas de neurología se va a examinar al paciente, pero sí se puede ir viendo cada uno de los ítems que habíamos visto previamente. Esto es un trabajo del grupo de trabajo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ustedes, cada uno de ustedes pueden ayudarnos en avanzar en la transición de la epilepsia. Eh, Hay una encuesta precisamente que estamos llenando y solicitando en todos los países a nivel mundial para saber cuál es la situación de nuestros adolescentes y adultos jóvenes con epilepsia en estos programas de transición. Y si no hay programa de transición, con mayor razón se debe llenar este tipo de cuestionario. Los invito a que lo hagan en la Liga Internacional contra la Epilepsia, en su página web. Ustedes colocan ILAE transición y aparece el cuestionario en español, está en varios idiomas y es precisamente para orientar a este grupo de trabajo a cómo desarrollar las mejores guías y recomendaciones para la transición. Creo que esta es toda la presentación. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchos éxitos para todos. Mil gracias.